Bienvenidos a mi canal Catracha por el Mundo. En él encontrarás variedad de contenido, religión, cultura, turismo, salud, gastronomía, entrevistas y mucho más. Suscríbete. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal 1807 Catracha por el Mundo. Hoy estaremos tocando un tema que lo he denominado la oración del justo tiene poder. No sé por lo que tú estás orando, no sé por lo que tú estás clamando. Quizás estás pidiendo por un milagro desde hace muchísimos años o quizás tienes poco tiempo de haber comenzado a doblar rodillas por lo que tú crees que necesitas. Pero yo solamente quiero decirte algo y que tienes que tener presente siempre que en medio de la oración, en medio del ayuno y en medio de la obediencia hay rompimiento, hay quebrantamiento y hay cumplimiento, porque no hay una oración de un justo que no sea escuchado en el trono de la gracia de Dios. Alhamdulillah. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una necesidad o cuando nosotros sentimos que tenemos que clamar por algo, significa que antes de que nosotros tuviésemos esa necesidad, Dios ya la había depositado en nuestros corazones. Porque muchas veces nosotros nos preguntamos, pero yo estoy clamando por tal cosa, pero no sé si es la voluntad de Dios, no sé si es la perfecta voluntad de Dios, no sé si Dios verdaderamente está obrando en el pedido que yo estoy haciendo. Pero ¿cómo tú te vas a dar cuenta si es Dios? ¿Por qué? Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando tú te sientes solo, cuando tú te sientes desanimado, cuando tú te sientes triste, tú vienes y comienzas y te acercas a Dios. Bueno, es lo que yo hago cuando yo estoy demasiado triste, cuando hay algún problema que a mí me está agobiando. Yo lo único que hago es irme a la fuente que tenemos aquí en nuestra casa, que está al aire libre, y yo comienzo a hablar con Dios y comienzo a presentarle mis problemas o las situaciones, porque aunque Dios conoce las situaciones que nosotros estemos atravesando, pero es nuestra obligación poder confesar con nuestra boca y poder decirle: Dios, lo que yo estoy viviendo es esto, ayúdame en la situación que yo estoy atravesando en este momento. Le voy a poner un ejemplo. Este vestido yo me lo compré el 6 de enero de este año y me lo puse el 8 de enero porque era una fecha súper especial para mí. Y este vestido significó muchísimo porque marcó un antes y un después. Pero sin yo darme cuenta, yo me lo puse el 8 de enero, pero me lo volví a poner el 17 de enero, que son dos fechas que fueron cruciales en mi vida. Hace 4 meses y un día fue la última vez que yo me puse este vestido. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué Ariana está hablando de ese vestido? ¿Por qué Ariana está recalcando tanto y está poniendo fechas? Pero hay cosas o etapas que nosotros vivimos que nos marcan y que nosotros solamente ponemos ese antes y ese después. Y hace 4 meses y un día yo comencé a pasar un proceso poderoso, un proceso glorioso. Así como cuando tú sientes que todo el mundo se te viene encima, cuando todo lo que tú crees que está bien se viene abajo, cuando comienzas a ser probado en todas las áreas de tu vida y cuando tú tienes que tener claro que si verdaderamente tú llegas con un corazón contrito y humillado y tú comienzas a clamar por ese milagro por el que tanto has soñado, por el milagro por el que tanto has anhelado, y tú comienzas a clamar, pero
no encuentras resultados, no encuentras una solución y tú comienzas a decirle a Dios, Padre, pero yo estoy orando, yo estoy clamando, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos que tener claro que cuando nosotros comenzamos y entramos en una prueba, pero no prueba provocada por nosotros, sino una prueba de Dios. Porque a veces nosotros confundimos, nosotros decimos, es que Dios nos está probando. No, a veces tú mismo te metes en problemas y comienzas a decir o que es Chaitán el que te está atacando o que es Dios el que te está probando. Pero no, tal vez fuiste tú el que te metiste en esa situación. Pero cuando una prueba viene de parte de Dios, créeme que aunque todo lo que esté a tu alrededor se venga abajo, Dios está obrando. Y yo tengo una frase que yo la he hecho mía, porque yo soy de las que pienso que en medio del ayuno, en medio de la oración, en medio del sahud, en medio de las dudas que tú eleves a diario, en medio de la obediencia, hay rompimiento, hay quebrantamiento y hay cumplimiento. Muchas veces nosotros queremos gozar de las bienaventuranzas de Dios, pero no queremos pagar el precio. Y déjame decirte que tenemos que pagar el precio. ¿Y qué significa pagar el precio? Significa de que vamos a ser probados. Muchas personas dicen, no, yo mejor no estoy cerca de Dios porque cada vez que yo me meto con Dios vienen las pruebas. Es que tú tienes que tener claro algo, que cuando tú no estás cerca de Dios, a Iblis o a Shaitán o al diablo no le interesa hacerte la guerra. ¿Por qué? Porque sabe que tú estás envuelto en medio de los placeres, deleites y todo lo que la vida te ofrece. Él siente que te tiene seguro del lado de él. Pero cuando tú vienes y comienzas a orar, comienzas a tener ese acercamiento, comienzas a tener esa comunión con Dios, viene Shaitán y dice, esto no me está gustando, porque él sabe que en medio de esa oración, en medio de ese acercamiento que tú has propiciado con Dios, va a venir la bienaventuranza del Padre. Va a venir Dios y va a meter su mano y va a comenzar a pelear las batallas contigo. Entonces, es ahí donde entra que la oración del justo tiene poder. ¿Tú sabías que una persona que ora, una persona que ayuna, una persona que constantemente está clamándole a Dios es más peligrosa para el diablo que tener un ejército entero? Porque él sabe que cuando un guerrero de Dios se para clamar, para orar y para pelear por su milagro, van a haber resultados. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tú comienzas a orar, tú comienzas a pelear por ese milagro por el que tanto tú estás clamando, va a venir Chaitán y va a querer entrometerse en medio de ese proceso. ¿Por qué? Porque la misión de él es que tú abortes lo que Dios prometió que te iba a entregar. Es donde tú tienes que tener una determinación, es donde tú tienes que tener una identidad en Dios, porque tienes que tener claro de que toda prueba, todo proceso que tú estés atravesando, si lo comienzas a atravesar de la mano de Dios, la carga va a ser menos pesada y vas a comenzar a ver las maravillas de Dios obrar en tu vida. ¿Por qué nosotros tenemos que orar? ¿Por qué nosotros tenemos que clamar? Mira, te voy a explicar algo. Por ejemplo, hace 4 meses atrás, yo atravesé, como les dije, muchas situaciones, pero yo me miro y me visualizo y yo me miro hace 4 meses atrás a lo que yo estoy viviendo y a lo que yo soy ahora. Yo solamente puedo decir Alhamdulillah, solamente puedo decir
Gracias, mi Dios. Gracias porque tú permitiste que yo pasara por situaciones extremas para tú enseñarme que tus milagros verdaderamente son extremos. Porque cuando nosotros pensamos que es la ruina, que es el fin, es donde Dios dice, no, tú estás completamente equivocado, porque es ahí donde tú crees que todo se ha acabado, es ahí donde Dios comienza a obrar, es ahí donde Dios comienza a sorprenderte. No sé lo que tú estás pasando, no sé por lo que tú estás peleando, pero déjame decirte que todas las batallas que yo he comenzado a pelear, las he peleado de rodillas, las he peleado orando, las he peleado clamando. Y cada vez que yo tengo, no es que me alejo, pero cada vez que yo me doy un break con Dios, yo me meto a problemas serios. ¿Por qué? Porque Chaitán sabe que mi fe es inquebrantable, pero Él está esperando que nosotros abramos una pequeñita puerta. O sea, Él quiere algo insignificante para poder tener una excusa de infiltrarte en tu vida. ¿Por qué? Porque el diablo, ¿sabes con lo que él trabaja? Es con nuestra mente. Él comienza a trabajar con nuestra mente. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios no se cumpla en nuestras vidas. Y comienza a decirte voces de que tú no eres nadie, que tú no vales nada, de que tú estás haciendo en esta vida, mira que todo lo que tú estás haciendo te sale mal, y comienza a poner cosas negativas en tu vida. Porque cuando tú comienzas a clamar, a guerrear, a pelear por ese milagro y tú no miras resultados, viene Chaitán y dice, ¿será que vale la pena de que tú sigas orando? ¿Será que vale la pena de que tú sigas clamando si tú no ves resultados? Cuando esa duda existencial comienza a gobernar tu vida, déjame decirte que es que el milagro ya está en tus puertas, el milagro ya está en las manos, el milagro ya está en la atmósfera del cumplimiento. Y como Él sabe que la oración del justo tiene poder, Él tiene que buscar cualquier estrategia de destrucción para que tú abortes el propósito de Dios. Hay algo maravilloso que ocurre cuando tú oras. Hay algo glorioso, no sé si te pasa a ti, pero me pasa a mí muchas veces. Ayer yo estaba un poquito, no puedo decir que triste, pero sí estaba un poquito como atribulada por situaciones que están pasando pues en mi diario vivir. Situaciones que todo el ser humano tiene que atravesar. Y como siempre hago, yo me salgo afuera y comienzo a platicar con Dios. Porque cuando yo platico con Dios, yo hago porque Él es mi papá. Él es el Padre que está en los cielos. Y Él va a querer lo mejor para mí. Y yo comencé a hablar con Él y sorprendentemente yo comencé a llorar. Y yo solamente le dije, tú tienes la solución. Tú tienes la solución de todo lo que está pasando. Yo tengo mi mirada puesta en el blanco perfecto que eres tú. Y comienzo a hablarle como si yo lo tuviera enfrente. Y ustedes no tienen una idea lo maravilloso que yo siento cuando yo estoy clamando y cuando yo comienzo a llorar y comienzo a sentir el abrazo de Dios. Porque cuando yo comienzo a llorar, yo comienzo a quebrantarme, no solamente por fuera, sino que por dentro. Comienza Dios a remover lo que tiene que remover dentro de mí para que yo sea alguien diferente, para que yo pueda ver los cambios que verdaderamente Él está haciendo en mi vida. Había algo que yo no tenía antes y que ahora
Dios está trabajando con eso. Y se lo decía a alguien hoy, se lo mandaba por mensaje, donde yo le daba gracias a Dios porque estuviera en mi vida, porque muchas veces gracias al silencio que Él tiene en algunas etapas de nuestra relación, gracias a esos silencios yo he podido aprender a tener paciencia y he aprendido a saber esperar en Dios. He aprendido que ya sea una relación de esposos, de pareja, de amigos, de padres, de hijos, cualquier tipo de relación que haya, lo que destruye una relación, ¿saben qué es? La paciencia. Porque muchas veces no tenemos paciencia. Y cuando nosotros nos topamos con personas, recuerda de que cada cabeza es un mundo y cada persona sabe la batalla que está peleando, ya sea internamente o por fuera. Porque en el mundo en el que nosotros estamos viviendo es un mundo donde hay mucho daño, donde tal vez ha habido resentimiento, donde nos han herido de tal manera. Miren, yo les voy a poner mi ejemplo. Tuvieron que pasar 7 largos años de mi vida donde yo pensé que yo ya estaba sanada por dentro, donde yo pensé que yo ya había superado muchísimas cosas, donde yo me imaginé que quizás ya estaba preparada psicológicamente para poder comenzar una relación. Porque mi relación anterior fue traumática, fue triste, fue destructiva, fue una relación que me marcó de tal manera que quedaron muchas heridas dentro de mí. Y aparte de las heridas que quedaron dentro de mí, quedaron muchos fantasmas, mucho dolor, mucho miedo. A mí se me hizo tan difícil poder volver a creer en que el amor verdaderamente existía. Entonces yo pensé que yo ya estaba sanada, pero no. Fue cuando yo verdaderamente descubrí lo que era el amor, es que me di cuenta que del infierno del que yo salí, yo venía lastimada, yo venía herida. Yo no hallaba muchas respuestas. Yo quería saber muchas cosas, pero dentro de mí no quería aceptar que todavía yo no había superado. Y no estoy hablando de que yo recordaba a esta persona, no. Yo tengo algo que creo que Dios obra de esa manera conmigo. Cuando algo no es para mí y yo sé que no es para mí, yo me libero. Y yo me libero. Entonces, cuando yo les hablo de esa situación es porque las heridas fueron muy grandes. Y mi pareja, es una gran bendición poder tenerlo a mi lado. ¿Saben por qué? Porque yo aprendí que aún en medio de los defectos que la persona que está a nuestro lado puede tener, aún en esos defectos, nosotros tenemos que aprender a amarlos. Porque hoy en día hay muchos divorcios, hay muchas parejas que tal vez eran las parejas más maravillosas que ustedes pueden imaginarse, pero por falta de paciencia, por falta de entendimiento, porque es bonito amar cuando todo está bien, es bonito amar cuando te dicen palabras bonitas, es bonito amar cuando todo lo que está a tu alrededor parece color de rosa, pero amar cuando un corazón está herido, tratar de sanar o de cicatrizar las heridas de esa persona que vino de una batalla terrible, donde lo abatieron de un lado y del otro. Ahí es donde verdaderamente nos damos cuenta
quien nos ama. Y saben que yo recordaba hoy que esos primeros 4 meses donde yo estaba conociéndome con él, yo entré en muchos altos y bajos. Y esta persona me mostró de una y otra manera de que me amaba. Esta persona hizo cosas tan maravillosas que jamás me imaginé poder experimentarlas. Nunca pensé de que podía haber un ser humano que tuviera la capacidad de sanar mi corazón. Nunca me imaginé que aún los detalles más insignificantes que puedan existir en esta tierra, aún esos detalles, Él los llenaba. Se convirtió como en mi 911, en esa llamada de emergencia, donde cuando yo tenía miedo, cuando yo tenía una preocupación, cuando yo tenía un problema, era la persona con la que yo comencé a hablar, porque se convirtió también en mi amigo, se convirtió en mi mejor amigo. Y yo a veces le decía: tienes que tenerme paciencia, porque de donde yo vengo no es algo muy agradable. Entonces, y me tuvo muchísima paciencia, pero hay situaciones que nosotros tenemos que atravesar, que es Dios que nos mete. Y es Dios el que está en el asunto. ¿Por qué te estoy contando esto que a mí me hizo cambiar? Pero cuando nosotros tenemos todo en nuestras manos y cuando todo, como les digo, es color de rosa o parece ser color de rosa, tenemos que estar alertas. ¿Saben por qué? Porque cuando todo está saliendo bien, algo está tramando Chaitán. Y por eso nosotros tenemos que estar en constante oración, en constante comunión. Tenemos que tener una relación directa con Dios. Tenemos que comenzar a llamar las cosas que no son como si fueran. Nosotros tenemos que comenzar a levantarnos con poder y gloria. Nosotros tenemos que convertirnos en esos guerreros, en esos seres humanos que se levantan, en esos seres humanos que pelean la batalla. Porque aunque lo que tú mires a tu alrededor sea completamente desolador, si Dios te dijo quédate allí, no te muevas. Ten paciencia. Si Dios te dijo que Él iba delante de ti, no temas, porque la oración del justo tiene poder. No importa si en medio de esa situación, en medio de esa prueba, tú sientes que ya no puedes más, pero si Dios te dijo, quédate ahí, no te muevas. No sé cuánto tiempo tengas que esperar por tu milagro. Yo tuve que esperar 7 largos años para poder experimentar de que verdaderamente el amor existe. Pero no solamente eso, porque no solamente de decir, yo te amo, yo te necesito, yo te extraño, porque en medio de ese yo te amo, de verdad tenemos que saber identificar qué es o cuál es la debilidad de la persona que está a nuestro lado. Porque no solamente tienes que amar a alguien por el físico, por la cara bonita. Tú tienes que comenzar a crear un balance. Y Dios comienza a hacer esa balanza y te comienzas a dar cuenta de que no es el físico. Te comienzas a dar cuenta que lo que tú necesitas en este momento no solamente es estabilidad emocional. No solamente es estabilidad financiera,
sino que lo que tú verdaderamente necesitas es saber si esa persona que está a tu lado está dispuesto a hacer todo por ti. Y cuando hablo de esta manera, no solamente hablo de un esposo, no solamente hablo de una pareja, hablo en todas las etapas de nuestra vida. Porque cuando nosotros comenzamos a clamar por algo, nosotros tenemos que tener una confirmación de Dios. Nosotros tenemos que saber si verdaderamente Dios está en medio de lo que tú estás clamando. Nosotros tenemos que saber identificar que todo el proceso que tú estás atravesando verdaderamente va a valer la pena. Porque cuando tú quieres tirar la toalla, viene Dios y te dice, no es tiempo, mantente ahí, no te muevas, no te detengas, no pierdas la bendición que yo tengo para ti. Es cuando Dios te dice, ¿por qué te desesperas? Si yo estoy con los pacientes. Porque cuando tu milagro muchas veces tarda, ¿no te has puesto a pensar de que puede significar de que Dios está moldeando tu milagro? Porque lo que Él te va a entregar tiene que ser bueno. ¿O no te has puesto a pensar si verdaderamente estamos preparados para poder recibir el milagro? Porque también muchas veces no estamos preparados para recibir el milagro por el que tanto estamos clamando. Tenemos que ser probados en todas las áreas de nuestra vida, porque Dios no te va a dar lo que tú quieres. Dios te va a dar lo que verdaderamente tú necesitas. Quizás tú estás clamando por ese hijo alcohólico. Quizás tú estás clamando por ese hijo que está hundido en las cosas del mundo. Estás clamando por ese hijo que tú sabes que está haciendo lo incorrecto, que está robando, que anda con armas, que sus compañías no son las correctas. Y tú estás clamando y tú doblas rodillas y tú le entregas a ese hijo a Dios. ¿Tú crees que esa oración no es escuchada? ¿Tú crees que cada lágrima que tú derramas haciendo sahud, doblando rodillas, postrándote por tu milagro, tú crees que Dios no está obrando? ¿O que Dios no escucha tu clamor? ¿Tú crees que Dios, que nuestro Dios es un ser insensible? Que no escucha lo que tú le estás diciendo. Él tiene cuenta de cada lágrima que tú derramas. Él tiene cuenta de cada soledad en la que tú estás viviendo. Porque quizás estés atravesando en este momento una etapa de depresión. Una etapa donde tú no quieres saber nada de nadie, donde tú quieres sumergirte en ti mismo. Pero el único consejo que yo te puedo dar, si tú estás atravesando una situación de esa, es que la solución, la única solución, es Dios. Porque el diablo o Chaitán o Iblis, como tú quieras llamarlo, él solamente vino a robar, a destruir y a matar. Pero Dios vino a darnos vida y para que la tengamos en abundancia. Yo conversaba hoy con Nora, porque ella es prima mía y trabaja aquí en la casa, porque nosotros estuvimos orando en estos 4 meses que yo he estado orando, guerreando y peleando por muchos milagros. Una de las oraciones era su hija. Y ayer me dio una muy buena noticia y me dice, mi hija ya está donde ella tenía que ir. Y entonces yo solamente dije, alhamdulillah, gracias Dios, porque las oraciones fueron escuchadas. Y le decía yo a ella y a Catalina, cuando ya que estaban desayunando, de que yo no podía entender cómo el ser humano puede vivir o tener su corazón tan ocupado que no se puede alegrar por el triunfo de otra persona. Por ejemplo, yo
yo, les hablo de mi persona. Yo me alegro por cada triunfo de mis amigos, de mis hermanos, de mis familiares. Yo me alegro por cada cosa maravillosa que le pasa a la gente. Pero hay gente que te mira, por ejemplo, conmigo. Hay mucha gente que está suscrita a mi canal. Hay mucha gente que me conoce tal vez desde pequeño o tuvieron una relación de amistad conmigo. Pero hay mucha gente que me ama, que me quiere, que cuando escuchan mi voz se sienten felices, pero hay muchas personas que quizás están en mi canal no por algo bueno, o quizás me siguen en las redes sociales no por algo bueno, porque hay muchas personas que tienen su corazón tan ocupado que no sé cómo hacen, pero le piden a Dios de que tú fracases o le piden a Dios de que las cosas no te vayan bien. Yo solamente sé que al Dios que ellos le piden no es el mismo al que yo le sirvo, porque como ser humano yo solamente puedo pedir a Dios para que todo vaya bien, para que toda persona que está alrededor mío pueda cumplir sus metas, pueda cumplir sus sueños. Para mí fue súper especial poder estar con mi amiga, la doctora Carmen Estrada, y poder compartir con ella, poder reírme un poco de las hazañas que nosotros vivimos cuando éramos jóvenes. Y para mí saber que sus sueños se hicieron realidad, yo creo que mis ojos brillan, porque yo sé que todo lo que ella soñó se está cumpliendo. Pero hay mucha gente en este mundo que quiere verte fracasado. ¿Y sabes qué es lo que tú tienes que hacer para todas esas personas que te desean el mal? ¿Sabes qué tú tienes que hacer para todas esas personas que están pendientes de tu caída? Comienza a orar por ellos. Y no los quites de tus redes sociales, no los quites ni de Facebook, ni de Instagram, no los bloquees de YouTube, no, déjalos ahí. ¿Sabes para qué? Para que ellos se den cuenta que aún con todas las oraciones contrarias que te hicieron a ti, jamás pudieron derribarte. Porque el Dios al que tú le sirves y al que yo le sirvo es el Dios que todo lo puede. Y quizás si tú no los bloqueas y ellos miren que tú logras tus sueños, ellos se acerquen a ti y te digan: yo quiero servir a ese Dios que tú le sirves. Porque yo te dije tantas cosas, porque yo decía tantas cosas malas para tu vida, pero nada funcionó. Significa que al Dios al que tú le pides es el Dios correcto. ¿No te has puesto a pensar que muchas veces tus enemigos, los que tú crees que son tus enemigos o que son de piedra de tropiezo para tu vida, sean las personas que Dios pone en tu camino para que el propósito de Él se cumpla? Porque es menester que todo lo malo o todo lo bueno acontezca. ¿Para qué? Para que la palabra se cumpla. Porque la oración del justo tiene poder. Yo subí un mensaje, creo que fue hace como 2 días, donde yo decía de que habemos muchas personas que oramos y que tenemos que tener cuidado a quién le hacemos daño. Porque cuando las personas que oramos y Dios nos mira derramar una lágrima, ¿tú crees que Dios no va a intervenir? ¿Tú crees de que Dios no va a pelear por ti? ¿Tú crees que Dios no va a interceder por ese dolor que tú estás viviendo o por lo que te están haciendo? O si Dios mira que están haciendo algo injusto, Él va a pelear por ti. Él va a pelear y va a levantar bandera. Tienes que tener presente de que tú y yo no estamos solos. Tienes que tener presente de que la oración del justo tiene poder. Y que la muestra más maravillosa de amor que tú le puedes mostrar a un ser humano, ¿sabes cuál es? Orar por él. Y tú dirás: ¿cómo yo también puedo hacer para orar por mis enemigos? Claro, tienes que orar por ellos. Porque muchas veces no son ellos.
Muchas veces son personas que tuvieron que atravesar tal vez situaciones terribles, tal vez frustraciones, tal vez sus corazones jamás fueron sanados por X o Y motivo. Y tú tienes que comenzar a clamar por ellos. Tú tienes que comenzar a sanar tu corazón. Tú tienes que comenzar a avanzar. ¿Por qué? Porque en medio de la oración viene ese rompimiento. En medio de la oración viene ese quebrantamiento. Y en medio de la oración del justo viene el cumplimiento de Dios. Así que no te detengas. Sigue avanzando. Aunque tú sientas que ya no puedes más. Aunque tú sientas de que ese milagro no va a llegar. Aunque tú sientas que tú ya no puedes más. Que tú lo único que quieres es llorar y estar metido en esa depresión. No. La buena noticia que yo te traigo el día de hoy, que cuando tú sientes eso, es porque el milagro y la perfecta voluntad de Dios está aquí. Está en tus manos. No permitas que Shaitán te arrebate lo que Dios prometió que era tuyo. No permitas que una persona con un corazón malo te haga pensar o creer de que tú no vales nada. No permitas que situaciones que viviste en el pasado, de personas que se encargaron de destruir tu vida, borren tus ilusiones. No permitas que si alguien malo entró en tu vida, destruya el maravilloso ser que eres tú, porque sabes algo, el diablo no quiere que tú te des cuenta el potencial glorioso que hay dentro de ti, porque el diablo está asustado, porque el diablo sabe, Shaitán sabe que si tú te levantas a clamar, Shaitán sabe que si tú te levantas a guerrear, Shaitán sabe que si tú te levantas en fe, él está perdido. Porque la fecha de caducidad del fracaso que quisieron que llegara a tu vida llegó y es ahora. La fecha de caducidad llegó y es ahora. Y es el tiempo donde tú te vas a levantar. Es el tiempo donde tú vas a levantarte y vas a decir Subhanallah. Y vas a poder decir gracias Dios. Gracias porque yo tuve que vivir esta situación extrema para yo poder darme cuenta de que tú siempre estuviste conmigo. Así que levántate de esa cama. Así que levántate de esa depresión en la que tú te encuentras. Así que levántate. No te detengas. Levántate porque la oración del justo tiene poder. No sé cuánto tiempo tú tienes clamando por tu milagro, pero tu milagro llegó. No permitas que la depresión no te deje ver las maravillas que Dios tiene para tu vida. No vivas en el pasado. Avanza, no vivas en el pasado, porque el pasado el único que te lo trae al presente. ¿Sabes quién es? Shaitán, porque él sabe que ese pasado es el que no te deja ser feliz. Él sabe que ese pasado es el que no te deja avanzar. Así que no escuches esas voces. Levántate de esa cama, sacúdete, subhanallah, porque Dios está contigo. Dios prometió estar contigo y conmigo todos los días de nuestra vida. Y si Él lo prometió, yo lo creo, porque fe es creer que Dios lo hará. Y si tú lo crees y yo lo creo, el milagro hecho está. No te detengas, por favor, levántate. Quizás en este momento tú tienes un cuchillo porque quieres quitarte la vida. Quizás en este momento tú estás tomando la decisión de tomarte una pastilla para acabar con el sufrimiento. Quizás en este momento tú tienes un arma y apuntándotela aquí en tus sentidos porque sientes que tu vida no tiene sentido. Quizás estás
escuchando este mensaje porque Dios va a hacer algo maravilloso en tu vida. No son los medicamentos, no son lo que el ser humano te diga, es lo que Dios quiere hacer en tu vida y es la fe que tú puedas tener, porque lo que tú declaras con tu boca, así es. No merece la pena ninguna persona que haya destruido, que te haya servido de piedra de tropiezo. No merece la pena que hoy tú pienses quitarte la vida. No merece la pena. ¿Por qué? Porque si tú te quitas la vida y si tú tiras la toalla, déjame decirte que el que triunfó fue Chaitán. Déjame decirte que vas a perder Jannah, no vas a poder ir al paraíso. Así que detente, comienza. Yo te lo digo yo, la oración del justo tiene poder, y aunque la promesa tardare, créelo que llegará. Aunque la promesa tardare, el milagro llegará. No te detengas, sigue clamando, sigue orando, que si Dios lo prometió, lo cumple, porque lo cumple. Se levante quien se levante, levanten cosas contrarias, no importa, no importa. Quizás tuviste que perder todo, y al hablar de perder todo, quizás te pasó, bueno, no creo que te haya pasado como el profeta Job, pero quizás te tocó perder tu casa, tu trabajo, tu matrimonio. Quizás perdiste todo, quizás pensaste o estás pensando que esos 10, 15, 20, 30 años no sirvieron de nada. En medio de la ruina, Dios hará una edificación nueva en tu vida. Solamente tienes que creerlo, tienes que creerlo. Levántate donde quiera que tú te encuentres, levántate. No sigas escuchando esas voces, no sigas escuchando a Chaitán queriendo derribar y destruir tu vida. No sigas escuchando los chismes, no sigas escuchando esas personas que te desean mal. No sigas escuchando, solamente escucha la voz del único digno de ser adorado, el único digno de ser exaltado, que es el Dios, porque no hay otro Dios, solamente hay un solo Dios, el Dios en el que yo creo, el Dios, el que me libertó, el que me restauró, el que me restituyó. Y yo sé, así que todo espíritu de venganza de Chaitán en contra de mi vida es declarado inoperante, inactivo, porque cada vez que yo toco y hablo de Dios, viene un ataque. Pero cuando Dios permite que hablemos de determinados temas, es porque Él lo ha autorizado, es porque Él va delante de nosotros. Así que no te detengas, ten presente que la oración del justo tiene poder y no todo está perdido. Recuerda que el que tiene la última palabra, ¿sabes quién es? Dios. Es el médico por excelencia, es el abogado por excelencia, es el que siempre va a estar contigo y es el que siempre está esperando por ti, es el que siempre está esperando que tú le clames a Él. Así que no te detengas, grábatelo en tu mente. La oración del justo tiene poder, créelo. Espero que les haya gustado este video, así que ya lo saben que si te gusta mi contenido, dale a compartir, suscríbete a mi canal 1807 Catracha por el mundo, dale clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y ya lo sabes, no te preocupes por lo que el mundo va a decir, no te preocupes por los que no te quieren, no te preocupes por los que te envidian, no te preocupes por nada de eso. Déjalos, que Dios se encarga de ellos. Y como digo siempre, alhamdulillah, Dios me los bendiga
hoy, mañana y siempre.